iniciamos hoy. Les doy la bienvenida y tengo el agrado de informarles que esto va a ser una jornada de educación para cumplir con nuestros estatutos para todos nuestros miembros activos, que va a tener como característica que va a iniciar con los capítulos regionales que conforman a nuestra sociedad y va a terminar con el capítulo de aquí central o el capítulo del distrito capital. Cada uno de los capítulos va a tener la posibilidad de generar una serie de charlas que van a ser impartidas el segundo miércoles de cada mes a las 8 de la noche. Ustedes mismos van a proponer quienes quieren que dé la charla aproximadamente 25 minutos, y en cada una de estas charlas va a tener un invitado internacional. Ya tenemos el primer trimestre hecho prácticamente, o sea, planificado al mes de junio. Hoy vamos al capítulo Anzoátegui, después vamos a estar con el capítulo Táchira, si no me equivoco, y posteriormente va a ser el capítulo Zulia. Vamos a utilizar la plataforma que nos ha brindado Alacibo para esta charla. Hoy, como ven, esto tiene una capacidad máxima de 100 participantes y hoy estamos a la capacidad total, así que posiblemente alguien que quiera entrar después no lo va a poder hacer, y ahí vamos a ir viendo cómo mejoramos esa parte. Estas charlas van a constar aproximadamente de 25 minutos y van a ser para los capítulos de esta manera que no tienen residencia. Los capítulos que tienen residencias como Maracaibo, como Carabobo, como la región capital, se les va a pedir que escojan un estudiante o un residente para que dé una charla de 10 minutos. Sin más preámbulos, hoy nos toca presentarle los procedimientos estéticos asociados a la cirugía ortognática. Vamos a tener dos charlas y vamos a iniciar con nuestro invitado internacional, y para esto le voy a pedir al doctor Fidel Guzmán que sea la persona encargada de presentarnos al doctor Sergio. Muchas gracias y que, bueno, aprovechen nuestro webinar. Hola, buenas noches a todos. Primero, muy agradecido de que estén con nosotros compartiendo y de estar iniciando el día de hoy estas jornadas continuas de educación online, donde estamos teniendo un primer invitado internacional, un invitado súper especial. De él se trata el doctor Sergio Olate. El doctor Olate es un cirujano maxilofacial de Chile. Él es especialista en cirugía oral y maxilofacial, es fellow del European Face Center. Además, es profesor asociado de la división de cirugía oral y facial y maxilofacial, subdirector del Centro de Excelencia de Estudios Morfológicos y Quirúrgicos de la Universidad de la Frontera. El doctor Olate, además, editor y revisor internacional del Journal of Morphology y otras publicaciones, y también tiene otras publicaciones de alto impacto. Él es miembro de la Asociación Chilena de Cirugía Maxilofacial, de Alacibo y de IONS también. Además, él es investigador y es ponente nacional e internacional. Así que tenemos una conferencia de 25 minutos que vamos a disfrutar a partir de este momento con el doctor Olate. Adelante, doctor Olate. Muchas gracias, doctor Fidel. Bueno, primero que todo quiero agradecer la gentil invitación a participar con ustedes en esta muy valiosa iniciativa que permite compartir experiencias, compartir conocimiento y fortalecer la unidad, ¿cierto?, con la cirugía maxilofacial en sus amplios aspectos. Le reitero el agradecimiento y las felicitaciones por todo lo que van desarrollando con el objetivo de formar y permitir la educación continua de todos nuestros cirujanos y nuestros residentes. Bueno, voy a conversar durante estos 25 minutos sobre un tema que es muy apasionante y que es cómo algunas osteotomías complementarias pueden contribuir a que nuestra cirugía ortognática sea también integral y el rostro pasa a ser un punto importante en ese equilibrio. Seleccioné algunos tópicos, en 20 minutos es complejo hablar de muchas cosas, pero seleccioné algunas áreas que quizás puedan ser interesantes para discutir.
Bueno, partimos por el escenario de la cirugía ortognática. La cirugía ortognática es una de las claves, ¿cierto?, de lo que es la cirugía maxilofacial moderna, entendida como una cirugía donde no solamente los maxilares son los que finalmente quedan en exposición, sino que también el rostro comienza a tener un papel importante en esta nueva ubicación. Partimos, ¿cómo continuamos avanzando desde el desarrollo, ¿cierto? Primero, confirmando que las complicaciones en cirugías ortognáticas son cada vez menores, cada vez más contenidas. En esta publicación que hicimos sobre más de 250 casos operados de cirugía ortognática, definíamos cerca de un 3 o 4% de complicaciones, que era bastante bajo, complicaciones felizmente muy menores, y que tributaban a algunas alteraciones fundamentalmente de preparación o algunos manejos ortodónticos, difícilmente también algunos elementos de bad split. También hemos confirmado que la osteosíntesis, la fijación interna rígida le da muy buena estabilidad al procedimiento. Tenemos también muchas publicaciones que demuestran la eficiencia tanto en la osteotomía del EFORT 1 como en la osteotomía sagittal de rama, que es probablemente una de las osteotomías mandibulares más utilizadas para la reposición en diferentes sentidos del aparato mandibular. Y pasamos también desde un escenario donde partimos con los análisis bidimensionales, con estas imágenes radiográficas, que sin duda han ayudado y continúan ayudando también mucho en lo que es la planificación de cirugía ortognática hasta estos escenarios, donde la armonía y el manejo 3D ha tomado un rol fundamental y probablemente sea el nuevo o próximo gold estándar para cualquier cirugía de intervención a nivel facial, corporal, general también. Sin embargo, pasamos por esta etapa con estos grandes saltos con algunas ambigüedades. Ambigüedades me refiero en el sentido de cómo los tejidos blandos del rostro, cómo el rostro en su totalidad comienza a integrarse a lo que es la cirugía ortognática moderna, como la queremos visualizar hoy día. Y esa debilidad viene con aspectos históricos muy relevantes, aspectos históricos que son generados por metodologías probablemente en su tiempo muy acertadas, hoy día desacreditadas en algunos aspectos, en el sentido de la selección de la muestra, el tipo de estudios que le realizamos, cómo hacemos los análisis, en fin, una serie de parámetros que han ido complicando, y que cuando llegamos a definir hoy día lo que es la relación de tejido blando con tejido duro, creo que hay disculpen, un micrófono abierto por ahí. Si alguien lo pudiera cerrar ese micrófono, se lo agradecería. Bueno, el sentido de la relación de tejidos duros con tejidos blandos cobra importancia, sobre todo hoy día más que antes, debido a que la gran medición que nosotros hacemos del impacto de la cirugía ortognática tiene en gran medida, ¿cierto?, el análisis facial, el análisis de tejido blando y el análisis del rostro integral. Entonces, para eso traemos elementos del mundo 2D a nuestro rostro con elementos 3D, y sin duda que hay deficiencia. Tenemos muchas alteraciones nuevamente en los estudios que han sido ejecutados, y aquí destaco el sesgo, que es lo que gobierna gran parte de la investigación previa, ¿cierto?, sobre lo que es tejido blando faciales. Baja calidad de la evidencia, que es bastante limitada también, como les hablé al comienzo, por las metodologías y por los tipos de investigaciones realizadas. Y elementos importantes que a raíz de estas investigaciones que hemos publicado en los años 2016 y 2017 han surgido, y que es el punto que los labios, nariz, presentan una amplia variación en la relación de tejidos blandos finales, y las áreas de menor movilidad, que son las áreas cigomáticas y las áreas de mentón y áreas de contorno mandibular, son los que presentan menos alteraciones en relación de tejidos blandos con los movimientos óseos que vamos haciendo. Y fíjense ustedes que cuando comenzamos a hacer esta investigación decimos, bueno, quizá aquí hay un punto que nosotros podemos manejar, aquí hay un punto que nosotros podemos crecer. Y ahí viene el concepto que ya viene de mucho tiempo atrás, de la famosa cirugía ortofacial y la incorporación de múltiples técnicas al ambiente multinivel, también como llamamos hoy, de la cirugía facial. Y eso se basa en que tenemos una estructura tridimensional de marco estructural, que es tridimensional, le entrego una geometría y le entrego un soporte básico a lo que son las características faciales, pero también tenemos un tejido blando superficial, que es un tejido blando que nosotros focalizamos en la primera etapa a los niveles musculares y a los niveles de los ligamentos faciales, pero que hoy día cobran mayor importancia por lo que son las estructuras grasas, los paquetes adiposos del rostro.
Estos paquetes adiposos podríamos decir que son el nuevo gran paradigma de los últimos 17 años, debido a que gran parte de las técnicas quirúrgicas en estética facial pasaron a ser no quirúrgicas gracias al gran aporte que han entregado el conocimiento de lo que son los paquetes de grasa facial y cómo se van comportando en el rostro y las diferentes etapas. Si anticipamos un poco más esto, González Ulloa publicó el primer análisis sobre las unidades estéticas faciales de los años 50, un cirujano mexicano, que publica esta investigación por invitación, ¿cierto?, en el Journal americano. Y a partir de eso viene un gran análisis sobre lo que son las unidades estéticas faciales, que son inicialmente incorporadas por los colgajos y lo que son las relaciones de tejidos cutáneos. Y aquí se comienzan a aparecer una serie de áreas que nosotros debemos siempre considerar como lente importante, y que cuando hablamos de cirugía ortognática pura, hablamos de potenciales afectaciones en áreas nasales, áreas bucales, labios, ¿cierto?, y mentón. Pero cuando incorporamos y sumamos lo que son el conocimiento más incipiente que hay sobre lo que es la grasa facial, tenemos que sin duda incorporar estas investigaciones de Rod Rodrich, que parte, y Pesca, ¿cierto?, que parte en el año 2007, 2006 aproximadamente, ya haciendo estos análisis de infiltración en cadáveres de diferentes volúmenes para reconocer dónde estaban estos paquetes de grasa y cuál es la relación que tenían con la estructura ósea y con la estructura facial. Y comenzamos a ver una serie de áreas que tienen estos puntos, que son las nasolabiales, ¿cierto?, mejillas, que son paquetes de grasa que están bastante definidos y separados por elementos que potencialmente van a formar luego los ligamentos faciales. Entonces son estas áreas las que comienzan a tener un punto importante y que son también afectadas por los movimientos óseos que nosotros hacemos en una cirugía ortognática. Entonces, elementos importantes iniciales son que el rostro joven se caracteriza por transiciones muy suaves entre cada compartimento y que el envejecimiento va generando pérdidas tanto en volumen como en la malposición de los compartimentos faciales, los compartimentos grasos del rostro. El año 2018 ha surgido esta investigación donde se hace un análisis también en cadáveres para definir mediante método de imagen dónde se presentaban los volúmenes y cuál era realmente la división de los paquetes de grasa facial. Y ustedes ven estas hermosas imágenes, cómo se va presentando, por ejemplo, el jaw, cómo se va presentando el área nasolabial, con grasas definidas. Y si ustedes observan, cuando hacemos una cirugía ortognática y hacemos el movimiento de esta estructura ósea, encontraremos que esos paquetes de grasa también se van a movilizar. Punto que nosotros quizás no medíamos con la misma significancia antes a lo que lo hacemos ahora. Y son estos elementos los que también comienzan a involucrarse, el área nasolabial, el área de mejilla, el área del jaw, como elementos importantes para esa definición de los paquetes de grasa que van a tener la movilidad facial. Punto importante en este análisis es que la relación no siempre se ha vinculado entre la edad y los volúmenes perdidos. Sí, en algunos de ellos, no en todos. Hay un impacto bastante claro que la ptosis de la grasa del tercio medio podría ser más importante que la edad para la evolución de cómo se van orientando las características faciales. Y así llegamos a tres puntos claves, que son los impactos que tengo en el envejecimiento sobre la grasa facial. Y aquí el punto importante es que la fuerza de gravedad podría interactuar en estos tres paquetes de grasa que, si ustedes lo observan con claridad, son los que están más próximos de lo que nosotros movilizamos cuando hacemos una cirugía ortognática. Entonces, cuando comenzamos a verificar esto, decimos, ¿qué ocurre en estos casos? ¿Qué ocurre cuando tengo un sujeto con alteración de clase 2? ¿Y qué ocurre cuando tengo un sujeto con alteración de clase 3? Aquí comenzamos con nuestros nuevos análisis, porque podremos pensar que tenemos una estructura de jaw en esta zona que está aquí, de volumen de tejido graso, asociado a una estructura mandibular de mayor volumen, por lo tanto mi estructura de grasa potencialmente podría tener más volumen, y en este escenario podría tener una estructura de grasa a nivel del nasolabial que sea bastante menor, por esta atrofia en el tercio medio, atrofia de maxila. No olvidemos que mi maxila es un hueso que está formando toda esta estructura de soporte dentario, de zona lateral de nariz y de piso de órbita, de forma que una gran estructura involucrada. ¿Cómo nosotros pensamos que vamos a mejorar el rendimiento con osteotomías faciales para mejorar también la posición del tejido blando que va asociado? Uno de los pilares que creemos nosotros va asociado al tipo de osteotomía que utilizamos. La osteotomía ultrasónica es parte de nuestra práctica quirúrgica desde hace casi 9 años,
a partir del 2012, integramos los sistemas piezoeléctricos a la osteotomía total, de inicio a fin, en toda nuestra cirugía, incluyendo sagittal de rama, mentoplastía, todos los procedimientos quirúrgicos, con total tranquilidad y sin tener un tiempo excesivo de duración, y nuestros tiempos quirúrgicos han sido bastante controlados, incluso disminuidos, utilizando estos mismos elementos. Hemos publicado diferentes investigaciones que han demostrado la eficiencia que tiene el sistema piezoeléctrico para la osteotomía, en este caso osteotomía Lefort 1, pero le puedo enumerar también osteotomías en sistemas articulares, osteotomías a niveles orbitarios, todo hecho con sistemas piezoeléctricos que han evidenciado una eficiencia muy significativa en los resultados, de forma que la tasa de complicaciones con estos sistemas de corte también disminuye, el edema postquirúrgico también, y consecuentemente las posibilidades y los riesgos que tengo durante osteotomías más complejas, complementarias a cirugía ortonática, también van a disminuir. Y así comenzamos a hacer un análisis un poco más preciso de lo que es las osteotomías, y vamos a partir por hablando de la osteotomía de Lefort 1 y cómo la vamos acompañando. Bien, publicaciones recientes también les muestro sobre lo que estamos haciendo en estas áreas para definir fijaciones y definir que realmente son versátiles, son predecibles, son estables y permiten un trabajo bastante eficiente. En este escenario vamos a trabajar, por ejemplo, con una de las osteotomías más clásicas, que es la osteotomía de tipo Lefort 3, que tiene muchos años, tiene más de 40 años de evolución, de seguimiento, de estudio, y donde las partes más críticas probablemente sean en la disyunción teórico-maxilar, que puede ser la que realmente nos entrega mayores complicaciones, y cuando las pocas complicaciones que se presentan existen, se producen estos niveles y pueden ser bastante críticas cuando no han sido controladas de forma eficiente. Y por eso, las publicaciones que iban asociando el desarrollo de esta técnica en adultos, iban hablando siempre de conseguir una disyunción completa del área teórico-maxilar y de osteotomías completas en la zona posterior en adultos, que utilizando nuevamente sistemas piezoeléctricos se hace bastante más eficiente. De un grupo de colegas muy cercanos sale esta publicación donde utilizan una variación de la osteotomía del Lefort 3 para incorporarla de forma constante en lo que son la osteotomía o cirugía ortonática, e incorpora la técnica de quirúrgica como elemento fundamental para el éxito del procedimiento, el tipo de fijación y también la posición de los tejidos blandos que le permitan los accesos quirúrgicos adecuados para la fijación, la osteotomía adecuada. Esto ha sido publicado por nuestro equipo recientemente, el año pasado, si no me equivoco, noviembre, diciembre, donde incorporamos nuestros principios de técnica quirúrgica para lo que es la osteotomía del Lefort 1 y Lefort 3 como elementos claves para el manejo de pacientes no sindrómicos adultos. Y aquí definimos la oclusión dentaria como un punto importante para definir cuándo hacemos esta técnica quirúrgica complementaria, y las limitaciones de la reposición posterior de mandíbula, que la vía aérea es un tema crítico y todos lo sabemos, hemos también trabajado en investigaciones asociadas a este tema, y definimos que el retroceso mandibular no es una opción en muchos casos, de forma que el avance de la osteotomía de Lefort 3 la manejamos en no más de 5 milímetros, el avance de la maxila en Lefort 1 en 5 a 7 milímetros, y las retroposiciones de mandíbula también en valores bastante menores de 2 o 3 milímetros en estos casos. Por ejemplo, el caso crítico de este paciente con una alteración en esta zona por la maxila bastante retruida, el soporte posterior de maxila bien atrás, si ustedes observan aquí, y por supuesto todos los escenarios de tercio medio bastante atrófico en comparación a esta posición mandibular. Las claves en esta decisión que incorporamos en esta investigación: planificación virtual, impresión 3D como elemento importante para esta guía de cirugía, y la osteotomía piezoeléctrica en su análisis. Entonces hacemos una intubación submental en todos estos casos, un acceso transconjuntival con cantotomía lateral, osteotomía en la zona de cuerpo cigomático y reborde orbitario, y vamos con nuestro primer sprint, que es el sprint del Lefort 3, donde también hacemos las osteotomías a nivel maxilar para hacer el acceso y la separación del Lefort 3 modificado, sin tener que hacer un acceso alto ni un acceso coronal para hacer la gran modificación facial. Aquí hay fotografías muy hermosas, dentro de nuestro equipo de trabajo hay un colega que trabaja muy bien en la parte fotográfica, tiene su centro formador también, y la idea es que tenemos la fijación de
cuerpo cigomático. Y también tenemos la instalación de nuestro splint de NEFOR3 para hacer esa fijación y obtener los 5 milímetros de avance, que es lo que nosotros necesitamos. Y por supuesto también la integración de las mallas de órbita para el sostén posterior del tejido ocular que se encuentra ahí. Bueno, después vamos a una clásica de Fort 1 y osteotomías sagitales, como ustedes ven aquí, y la ventoplastía, y observamos un escenario clínico donde es mucho más eficiente, hay una armonía facial más completa, ¿cierto? Se obtiene la simetría facial, se obtiene una mejor proyección de esta área de cigoma, y se va complementando muy bien con esta osteotomía complementaria que tiene una vertiente funcional y por supuesto también estética en el escenario. Otra osteotomía que también utilizamos con cierta frecuencia es la osteotomía de cigoma. Hoy día que ha sido aumentado su uso probablemente debido a las técnicas que tenemos de feminización y de masculinización facial. En estos casos, por ejemplo, con las clásicas osteotomías más bajas, más altas, con amplias variaciones. Profesor Momart plantea estas diferencias en técnicas de osteotomía de cigoma por ahí por el año 89, que son las primeras publicaciones que desarrolló sobre esta área, y comienza a avanzar con la osteotomía tipo sándwich, que son para hacer los aumentos en ancho del tercio medio mediante osteotomía cigomática, basándose solamente en la osteotomía del cuerpo de cigoma y no la osteotomía de arco cigomático, para producir una especie de bisagra posterior para hacer el aumento hacia lateral de esas áreas. Luego viene una serie de elementos anatómicos que son importantes ir considerando. Elementos anatómicos que hoy día con el uso de la tomografía son bastante más precisos. Y la variedad de técnicas, los grupos de Asia son bastante ricos en técnicas asociadas. Y ustedes ven aquí unas técnicas oblicuas y diferentes variaciones. He recibido pacientes con técnicas anteriores, previas, donde se han hecho estos manejos con solo un acceso a este nivel de arco cigomático, entrando con limas, con cinceles, para intentar sacar los segmentos más anteriores del cuerpo de cigoma, pero con resultados bastante poco predecibles, no muy eficientes, y creo que no han sido buenos los resultados en estas técnicas, pero existen y quizás en algunos casos sí pueda ser eficiente. La técnica que nosotros preferimos siempre es la técnica en L, donde el segmento de retiro lo hacemos principalmente a nivel inferior y no a nivel superior. Básicamente por la facilidad que tenemos de llegar a esta zona y la nueva reposición que podemos hacer con unas placas simples en el sector inferior, de tipo L. Y la osteotomía en arco cigomático, donde no hacemos estos accesos tan amplios, sino que hacemos accesos bastante menores para llegar a una estabilidad del arco cigomático también. Estas tablas muestran la eficiencia que he tenido, las opciones que va manejando, y la verdad que se torna bastante eficiente cuando se hace de forma regular y con incisiones menores de bajo riesgo de cicatriz. En la osteotomía de cigoma la manejamos en casos donde tengo una amplia zona lateral. Si ustedes ven aquí, mi margen lateral facial del tercio medio no es el cuerpo cigomático, sino que es el arco cigomático ya por el gran volumen que presenta. Por lo general, el arco cigomático va en contacto con el reborde infraorbitario, en la misma línea, así que no es difícil identificar las zonas que queremos realizar la osteotomía. Y un cuidado especial que tenemos que manejar es que el arco cigomático tiene cerca de 9 milímetros en distancia al proceso coronoide, por lo tanto no podemos reducir más de 3 milímetros en esta zona para no tener complicaciones con potenciales anquilosis o alteraciones de posicionamiento del proceso coronoide. Y así avanzamos con la técnica retirando estos segmentos inferiores, que ustedes lo ven aquí en la imagen quirúrgica, donde se hace un acceso intraoral, y mediante también técnicas con piezoeléctrico, podemos hacer estas osteotomías bastante precisas, bastante exactas, para luego hacer la reposición y fijación con estas placas tipo L, con ángulos que nos dan 5 milímetros, placas predobladas muchas veces que nos dan esa tranquilidad. De la misma forma, en el sector del arco cigomático, que optamos por la fijación con una placa con 2 tornillos cada punto de fijación. Y con eso ya generamos una reducción. Si ustedes observan esta imagen, mantengo la línea roja intraorbitaria, mantengo la línea púrpura externa, y la línea verde que va definiendo el nuevo punto de ubicación, lo que demuestra una reducción del ancho facial bastante significativa. Y también desde el punto de vista tejido blando, bastante precisión, porque esta zona de cigoma es una zona donde tengo de 3 paquetes grasos, de forma que tiene muy limitada movilidad, gracias a la presencia de nuestro músculo cigomático mayor, que es bastante eficiente en mantener la precisión de los movimientos que estamos haciendo en esta zona.
Disculpen si voy un poquito rápido, pero es en honor al tiempo. También podemos hablar ahora sobre el tercio inferior. El tercio inferior nos entrega también mucha versatilidad. La osteotomía sagital de rama es probablemente la más ejecutada, como la nombré al principio. Nosotros en nuestro grupo hemos trabajado durante cerca de 8 años en modelos de osteotomía sagital, identificando modelos de fijación, identificando estabilidad, identificando tipos de osteotomía, etc. Y llegamos a algunas conclusiones que son las técnicas que utilizamos hoy día. Pero en sí son técnicas bastante conocidas, muy eficientes, bastante amigables, que también nos permiten hacer de forma complementaria múltiples técnicas, que son para reducciones de ancho, reducciones de forma, reducciones de volúmenes, nuevas zonas de contorno, y con eso vamos llegando a niveles que nos permiten optimizar el rostro con mejores características. Casos como estos, donde tenemos estas áreas de ángulo mandibular bastante más pronunciadas, en el caso de técnica de feminización, que tenemos que hacer estas reducciones en esta zona, la clásica osteotomía de V-shape anterior de mentón, donde tenemos que hacer esta reducción. Y la verdad es que lo que es la presencia de estas guías quirúrgicas diseñadas con 3D nos permiten más seguridad, más estabilidad y más precisión. Con estas lindas imágenes también se puede observar cómo llegamos a la zona de contacto posterior de ángulo mandibular, cómo realizamos la osteotomía y cómo se elimina el segmento que se quería retirar en ese sector. Lo mismo utilizamos en el sector de cuerpo de mandíbula, donde mediante también estas técnicas de ubicación y de sistemas computacionales que nos permiten observar la simetría, llegamos a estos puntos donde hacemos la instalación de esta guía de corte y hacemos las osteotomías para hacer las reducciones de cuerpo de mandíbula, como ustedes lo ven aquí, que en la mayoría de los casos podemos complementar con estas técnicas de liposucción o lipoaspiración o lipoinhalación submandibular, que nos van a ayudar a un mejor contorno, a un mejor modelado y a una mejor estructura del tercio inferior de la mandíbula, considerando siempre dónde queremos trabajar, si queremos trabajar solo en las zonas medianas, en las zonas medias o en las zonas también laterales, más de contorno superior. Ahora cuando hablamos de la mentoplastía es una técnica fabulosa que nos entrega también mucha versatilidad, muchas opciones. Junto a la rinoplastía, dos de las cirugías cosméticas faciales más realizadas, de forma que nos permite una amplia variación en los manejos que queremos hacer de esta osteotomía. Ustedes pueden hacer la marcación, la nueva reposición, más arriba, más hacia inferior, hacia lateral, y con eso llegar a ser bastante versátil en la posición que nosotros estamos manejando en la zona de mentón. La fijación también nos entrega esa versatilidad. La fijación la podemos hacer con tornillos bicorticales, con placas en L, con diferentes técnicas, como ustedes ven aquí, donde hay el uso de una placa cuadrangular, tornillos bicorticales, o el uso de una placa de avance, una tipo chin de 5 milímetros en este caso. Bueno, históricamente también hemos trabajado en esta área, esta publicación en el año 2014, donde ya evidenciamos la versatilidad que teníamos para trabajar en mentoplastía. Y en esta área hacemos, por ejemplo, para reducir esta zona de un mentón muy protagonista de la zona inferior, con osteotomías de esta forma, como ustedes ven acá, y una reposición inferior en V, donde mantenemos el contacto posterior en esta zona que ustedes observan aquí en pantalla del contacto posterior de mentón, para reducir la forma, disminuir el impacto y hacer que sea un mentón mucho más armónico. O en los casos donde queremos hacer la reducción de la forma de mentón anterior y hacer un mentón más femenino, también hacemos la eliminación de un bloque anterior central y el centrado de ambos puntos de mentón con la nueva fijación anterior de lo que queremos hacer, o las osteotomías también a nivel interdentario, que también nos permiten otros manejos. Recientemente hemos publicado esta otra secuencia, hablando un poquito más profundo de la historia y cómo se va modificando la técnica de mentoplastía, también con los nuevos modelos de fijación y todo lo que vamos optimizando. En esta osteotomía tipo M, también se puede ver el retiro que hacemos del segmento intermedio del mentón, la proximidad en las nuevas zonas posteriores y la remoción de las zonas laterales en estos segmentos de mentón. Y con eso le damos una nueva fórmula, un nuevo contorno, un nuevo reborde que le da simetría, le da contorno
y le da una proporción facial que es más eficiente para su caso. Lo mismo manejamos en los casos de aumentos verticales, donde queremos mejorar la zona anterior sin alterar la forma posterior del cuerpo mandibular, consiguiendo también desde este escenario que ustedes observan aquí, a este escenario que es bastante más favorable, bastante más armónico, bastante más suave para un rostro femenino que requiere suavidad cuando ingresa a este tipo de cirugía. En estos casos de asimetría, esto se lo muestro no por el hecho de tener este recambio articular, sino más bien por el tipo de mentón que estamos observando, porque aquí hablamos de un mentón bastante asimétrico, debido a las características mandibulares también. Entonces, en estos casos, nuestra planificación virtual nos lleva, a partir de este escenario, a modificarlo este escenario. En estos casos, pienso que el uso de guías quirúrgicas debe ser muy controlado y realmente nos ayuda mucho, incorporando estas guías de posicionamiento, una nueva forma de la osteotomía que queremos hacer, y finalmente la guía de posición de osteosíntesis, ven aquí, donde diferentes puntos de osteosíntesis nos dan la seguridad de ubicación. Esta otra situación clínica, que también publicamos este año, en el caso del 2014, nos muestra el escenario donde tenemos una gran atrofia en esta zona, producto de una otitis precoz infantil, y tenemos esta secuela en la zona de mandíbula y mentón. Una deformidad facial importante. Este paciente tuve la fortuna de trabajar en conjunto con el profesor Marcio de Moraes y el profesor Ayano Asís, ambos de Brasil, donde se hicieron estas osteotomías maxilares, mandibulares, en el primer tiempo quirúrgico. El segundo tiempo quirúrgico consistió en el trabajo sobre estos biomodelos, la fabricación de esta guía directa sobre estos biomodelos, la osteotomía en el biomodelo, la instalación del ensayo de la cirugía y nuevamente la presencia de esta guía quirúrgica, que nos fueron a favorecer en toda la cirugía y en toda la etapa de la intervención, donde tenemos este punto de fijación, tenemos estas osteotomías laterales y medianas, tenemos la ubicación de las placas predobladas y finalmente el relleno con el injerto de cadera de cresta ilíaca para posicionar el segmento con bastante buena calidad. Y un resultado que es bastante estable, muy eficiente y muy significativo para la vida de ese paciente. Y finalmente les muestro este último caso donde se observa el desarrollo y la evolución desde un caso pre-ortodoncia, pre-quirúrgico, y va mostrando cómo se va produciendo el enlace y el avance, que en este caso optamos por una reducción del ancho mandibular, optando por la técnica de osteotomía segmentaria mandibular, donde la mandíbula queda segmentada a través de la osteotomía sagital, la osteotomía anterior y el doble corte, la doble osteotomía del sector de mentón, para reducir tanto verticalmente como en alto. Uno dirá, bueno, la maxila es más importante que se expanda, que es como la secuencia ideal para mejorar la calidad respiratoria, pero en este caso, no teniendo esa obstrucción presente, optamos por reducir el ancho mandibular mediante estas técnicas que han funcionado bastante bien y con buena estabilidad después de casi 3-4 años nuestro paciente sin mayores complicaciones y con un contorno facial, contorno mandibular también muy adecuado para lo que él necesitaba. Bien, al finalizar, solo quiero dejar algunos mensajes. Primero, la integración facial se ocurre en los diferentes niveles. Hemos tocado aquí solo algunos tipos de osteotomía, pero la verdad es que son algunas más, muy versátiles, y que permiten que uno integre eficientemente todos los conceptos, todas las áreas que sean interesantes para tener un resultado facial integrado y sin complicaciones. Les dejo mis contactos. Si quieren ingresar a obtener alguna de estas publicaciones, aquí está mi ORCID, mi Research ID, las pueden obtener directamente o me las pueden solicitar sin ninguna complicación. Bien. Nuevamente les agradezco la invitación y estoy disponible para próximas preguntas y discusiones. Muchas gracias. Gracias, doctor Sergio. Excelente su exposición. Yo le quería pedir que no se nos vaya a ir. La sección de preguntas la vamos a dejar para el final después del doctor Paolo, y quisiera que tanto usted como el doctor Paolo intervinieran en la resolución de las preguntas como tal. Entonces, me encantaría invitarlo a que presencie la
la conferencia al doctor Paolo y luego al final hacemos las preguntas que Sin duda, tenga nuestro sin duda, auditorio. ¿Le parece sin bien? duda. Sí, encantado. Muchas gracias, de verdad los felicito. A continuación, les voy a presentar nuestra siguiente charla, que tiene como título de rinoplastia como procedimiento complementario en la cirugía ortognática, quien va a ser impartida por el doctor Paolo Verona, que ve como representante del capítulo Anzoátegui. El doctor Paolo Verona es odontólogo de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, es especialista en cirugía oral y maxilofacial de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, Colombia. Tiene residencia en cirugía oral y maxilofacial en el Hospital Militar Central de Bogotá, entrenamiento en artroscopia de ATM en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, España, con el doctor Rafael Marín Granizo. Tiene entrenamiento en cirugía estética facial y rinoplastia en Centro Fases de León de Guanajuato, en México, con el doctor Abraham Montes de Oca. Tiene diplomado en cirugía estética y facial de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Entrenamiento en rinoplastia en la unidad MySelf en Roma, Italia, con el doctor Valerio Finocchi. Tiene certificación del BOAR en cirugía oral y maxilofacial por la ALACIBO y tiene certificación BOAR en cirugía estética facial por la Academia Internacional de Cirugía Estética. Full Fellow en cirugía y medicina estética facial por la Academia Internacional de Cirugía Estética. Es miembro de nuestra sociedad y además es miembro de la junta directiva de nuestra sociedad. Entonces, Paolo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Paolo. No, gracias, gracias sobre todo por la invitación. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. José Luis, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Te escucho y estoy viendo tu pantalla. ¿Tú me escuchas a mí? Paolo. Ajá. Paola, ¿estás por ahí? Estamos teniendo ahorita problemas ¿Me técnicos. escuchas? Sí, te escucho ahora y te veo también. Ok, ok, ¿estás viendo? ¿Estoy compartiendo la pantalla ya? Te estoy viendo a ti. Te veo a ti en este momento, no veo tu pantalla. Ya, espérate, déjame ver aquí. ¿Ahora? Ahí está apareciendo tu pantalla. Ok. Listo. Ok, ahora sí, ¿no? Sí, Bueno, adelante. antes que todo, bueno, muchísimas gracias no solamente a mis compañeros de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía Maxilofacial por hacerme la invitación, sino también a ustedes por haber estado aquí. Doctor Paolo, silenció el micrófono. Si es posible que lo encienda de nuevo.
Aló, ¿ahora me escuchan? Sí, te escuchamos, Pablo. Es que aquí en Puerto La Cruz, en la ciudad, ha estado muy mal el internet desde todo el día. Entonces, bueno, ¿ven la pantalla también? Sí, te vemos tranquilo. Ok. Bueno, como estaba diciendo, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar en este caso de la rinoplastia como procedimientos complementarios para la cirugía ortognática. Yo creo que el doctor Sergio ya hizo una introducción bastante importante de lo que es la cirugía ortognática como tal y la diferencia de lo que es con la cirugía moderna. Actualmente sabemos que la cirugía ortognática no solamente trae beneficios importantes estéticos, funcionales, sino que también mejora la calidad de la vida por esos aspectos psicológicos y funcionales que van a tener un impacto muy importante en cada paciente posterior a los resultados. Vemos que la cirugía ortognática ha evolucionado mucho durante los últimos años, no solamente en resultados mayormente cosméticos, sino que también a cirugías mínimamente invasivas, ¿no? Esa evolución, me acuerdo yo okay. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Pablo, otra vez. Esas planificaciones que ya son no solamente en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, con, vistas que no imaginábamos ver hace unos años, ¿no? No solamente esas planificaciones han mejorado y han sido cada vez más exactas, sino que a través de las férulas intermedias y finales, empresas tridimensionalmente, podemos tener muchos mejores resultados. Pero yo creo que a la cirugía ortognática podemos darle más. Ya lo hemos escuchado anteriormente, ortognática en cirugía ortofacial o del cirujano, la tecnología que estemos usando, los conocimientos que tengamos y también creo que hasta un poco de arte podemos Esta lámina la hemos visto muchísimas veces. ¿Por qué no pensamos por fuera de la caja de box? Yo creo que más que eso tenemos que mejorar nuestros resultados, porque si buscamos resultados distintos no tenemos que hacer siempre lo mismo. Para eso creo que debemos salir de esa área de confort, y esa área de confort para nosotros los cirujanos maxilofaciales pienso que siempre ha sido la cirugía ortognática convencional. El effort 1 hacia adelante, la sagital de retroceso o el mentón, como donde lo vayamos a poner. No digo que no tengamos excelentes resultados, podemos tener excelentes resultados, pero podemos mejorar cada día más. Personalmente, ese diagnóstico de deformidad facial o deformidad dentofacial o anomalía dentofacial, yo lo cambiara para una deformidad facial completa, porque estamos involucrando no solamente los maxilares, sino que ya podemos involucrar la posición y forma de la nariz, posición y forma de malares, tejidos blandos, cuello, volúmenes y depresiones a nivel facial que nos van a mejorar esos resultados. Porque también se mencionaba anteriormente, lo que estamos operando y mejorando son caras, ¿no? De eso nos lleva el nombre de cirujanos maxilofaciales. Entonces, las metas actuales de la cirugía facial o cirugía ortofacial se trata de mejorar la respiración, mejorar la estética y mejorar la oclusión al mismo momento. No lo digo yo, muchas personas y concluyen en que
que la meta del cirujano debe ser tratar problemas estéticos y tratar de resolver ortognática. La podemos combinar con varios procedimientos aparte, como van a ser el lifting facial, liposucción facial, lipotransferencias faciales, prótesis faciales, inclusive el manejo de la nariz como es la rinoplastia. Debemos relacionar todos esos tejidos que involucran a la arquitectonía o la arquitectura facial, dando la estructura principal va a ser el hueso, que va a ser el soporte de todos los tejidos. Posteriormente, esa suspensión y movilidad de la cara la vamos a tener a través de la musculatura. Los fat pads o esas almohadillas grasas nos van a producir ese volumen a nivel de la cara. Igualmente, posteriormente, la apariencia final la vamos a tener con la piel. Entonces tenemos pacientes que se nos escapan a veces las manos por tener un diagnóstico o un retrognatismo mandibular con una eficiente suspensión de esos tejidos blandos a través de un lifting facial. Vamos a obtener unos mejores resultados y un rejuvenecimiento de todo lo que es el área facial. Lo hacemos a través de un abordaje preauricular en combinación con un abordaje también retroauricular, donde primero con un colgajo de piel exponemos todo lo que es la parte del SMAS para posteriormente hacer esa esmastectomía o esa resección de lo que es el sistema musculoaponeurótico superficial y resuspender todos esos tejidos en un sentido vertical y posterior, y posteriormente corregir con más complicados, con diagnósticos ortognáticos de deformidades dentofaciales o deformidades faciales con una oclusión clase 3 o una proyección o un prognatismo mandibular con un retrognatismo retro del mentón. Aparte, este paciente tuvo un antecedente de una cirugía bariátrica 3 años antes, y con una planificación de cirugía primero y una planificación 3D, realizamos no solamente una cirugía ortognática, sino también un lifting cervicofacial con una submentoplastía. Colocamos una lipotransferencia para aumento de la proyección de la zona paramalar durante la cirugía ortognática. Si vemos el postoperatorio inmediato en la radiografía, vemos una oclusión estable. La realización de la cirugía ortognática a través de la osteotomía sagital de rama y el lavado. Aquí tenemos un pequeño video donde se observa la completa disección de todos los tejidos blandos circundantes a la mandíbula, igualmente fue la cara, para posteriormente reposicionarlos y resuspenderlos. Cómo podemos mejorar esa proyección en la región paranasal, esa almohadilla grasa vamos a aumentarla, y esa proyección y esa definición de los tejidos mandibulares. Igualmente las combinamos con liposucciones submentales, en muchas ocasiones con submentoplastías también. Pero vamos a hablar de lo que es la parte central de la cara, que es la rinoplastia. La rinoplastia coincide en muchos artículos que es uno de los elementos más importantes que van a configurar la armonía y la estética facial. Existen diversas alteraciones estéticas que son fundamentales e importantes para la población, para la estética del paciente, que en los Estados Unidos se van a efectuar más de 170.000 rinoplastias al año, y que eso involucra más o menos el 10% de todas las cirugías cosméticas que se hacen en el país. Se trata de un procedimiento más efectuado sobre todo en adolescentes y jóvenes, y que la septorrinoplastia está considerada una intervención quirúrgica cosmética más compleja de la cara. Eso no estoy tan de acuerdo, pero coinciden muchos artículos en lo mismo. Yo pienso que la cirugía ortognática puede ser un poco más compleja que una rinoplastia, pero debe ser realizada por cirujanos con experiencia en el ámbito de la cirugía maxilofacial, cirugía plástica y otorrinolaringología. Para involucrarnos un poquito más en el tema de la nariz, vemos las partes de la nariz como tal. Vamos a ver desde arriba hacia abajo lo que es la zona del radix, que es la zona más deprimida de la región en el ángulo nasofrontal. Posteriormente encontramos el dorso, encontramos el punto de unión entre los huesos propios y los cartílagos dorsales, que lo vamos a llamar el keystone o la zona K, el supratip, que es ese quiebre
donde se encuentran el dorso y la punta, el tip, que es la punta como tal, la columnela y las alas de la nariz. Si vemos en una vista antero-posterior, igualmente vamos a ver el radix, el dorso, con esas dos líneas estéticas superiores que van a coincidir en conjunto con los rebordes supraorbitarios, el keystone, igualmente el supratip y el tip, la columnela, las bases alares y ambas alas nasales. Y vemos muchos pacientes, todos estos pacientes van a coincidir en varias cosas, no solamente que presentan un diagnóstico de una deformidad facial a expensas de sus maxilares, sino que también van a presentar una deformidad nasal. Actualmente creo que el 90% de mis pacientes de cirugía ortognática van en conjunto con cirugía de su nariz y corrección de la nariz. Vamos a hablar cómo hacemos esta cirugía nasal. Existen varias tendencias. Una de las más viejas es la tendencia estructural, que consiste en la resección de algunas estructuras para posteriormente reconstruirlas en una mejor posición. Particularmente me inclino más hacia la rinoplastia de preservación, que es una tendencia actual que nos lleva a que para qué destruir si podemos modificar la forma y la posición, y si vamos a reconstruir deberíamos hacerlo siguiendo esa forma anatómica normal. Las ventajas o la forma de la técnica de preservación: vamos a tener una preservación del dorso, preservación de ligamentos como el ligamento de Pitangui y ligamento del scroll, disecciones supracondrales que van a ser menos mórbidas la cirugía, preservaciones tanto de la columnela, porque vamos a evitar hacer esas rinoplastias abiertas, preservación de la integridad de todo el septum nasal, y hablando vamos a encontrar no solamente menos sangrado, menos edema, vamos a encontrar una mejor recuperación y resultados mucho más predecibles. Debemos evaluar los pacientes previamente, no solamente a nivel ortognático, sino también el tipo de piel que tengan los pacientes, si son pacientes de pieles gruesas, si son pacientes de pieles delgadas, si presentan algún tipo de asimetría que puedan conllevar a la nariz también, algún tipo de retracciones en esa posición de los cartílagos o del dorso nasal, posiciones del ancho y del ala nasal, esa altura o deformación del dorso, la profundidad que vamos a encontrar en ese radix, en la zona más deprimida del ángulo nasofrontal, la posición de la columnela, si es una columnela colgante o una columnela retraída, la posición de la punta, tanto en posición como en angulación, tanto la proyección y la posición del septum nasal. La técnica preservadora se comenzó por el descubrimiento de esa articulación osteocondral que existe entre los huesos propios y los cartílagos laterales y cartílagos del dorso. Cuando vemos que es una articulación, puede ser capaz, no tenemos que hacer una resección de todos los tejidos del dorso, sino que con hacer una resección más inferior podemos deprimir y darle una mejor posición al dorso sin tener que resecarlo. Aquí vemos las imágenes principales de lo que consiste la cirugía de preservación, donde retiramos una lámina o un strip del septum nasal y podemos deprimir esa proyección del dorso a expensas de la articulación osteocondral. Existen varias técnicas de preservación, particularmente se pueden conseguir técnicas donde existe una resección del high strip o del low strip, refiriéndonos al pie septal. En este caso, la técnica que yo más uso particularmente es una técnica descrita por el doctor Valerio Finocchi en Roma, donde, dependiendo de la cantidad de dorso que vamos a resecar, vamos a mantener el dorso como si fuera una bandera para posteriormente y mantenerlo insertado en la parte superior para posteriormente hacer las osteotomías tanto centrales y laterales y hacer una reposición completa del complejo septo nasal. Aquí vemos en el video que nos va a llevar no solamente a deprimir el dorso, sino que vemos cómo retiramos ese pie septal y podemos hundir y darle una pequeña rotación a la proyección de la punta nasal. Esta técnica se divide en tres tipos, el V1, V2 y V3. El V1 no hacemos ni siquiera disección del dorso,
Cuando hablamos de B2, hacemos una disección del dorso completo. Y cuando hacemos B3, no hacemos disección del dorso y un abordaje abierto de la nariz. Vemos los 3 pasos de esta técnica, donde hacemos primeramente las osteotomías y calculamos la cantidad que vamos a resecar en ese septum nasal, dependiendo de lo que necesitamos corregir en la parte más superior. Posteriormente, cuando esté resecado ese septum, podemos deprimir, hacer un push down o let down, como se llama la técnica, para poder deprimir ese septum y también darle una pequeña rotación para proyectar todo lo que es la punta nasal. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un abordaje marginal. Ese abordaje marginal ya no lo hacemos en el borde anterior del cartílago, sino que hacemos una resección de 2 milímetros de ese borde anterior, porque nos va a permitir la estabilidad de esa ala nasal, mantener este pequeño segmento de cartílago a nivel anterior, para posteriormente hacer esa disección supracondral. Vean los cartílagos y vamos a mantener todos los que son los componentes vasculares y musculares de la nariz en ese flap que vamos a dejar arriba. Aquí vemos la disección completa sin ninguna gota de sangre hasta el dorso y la simetrización de lo que es la punta nasal. En este video aquí estamos buscando colocar la mejor forma. Vemos cómo movemos todo el segmento septonasal a nuestra disposición para poder colocarlo en la posición que nosotros queramos. Igualmente, después que lo movemos, decidimos hacer la recolocación del dorso, dando la mejor forma que necesita el paciente. Aquí vemos cómo podemos ver la paciente pre y post inmediatamente, cómo corregimos esa curvatura. Convertimos un dorso totalmente convexo a cóncavo. Igualmente, vemos la resección de esta altura del dorso nasal a expensas de la parte más inferior del septum nasal, posterior a la rotación de todo ese segmento. Aquí vemos cómo se ve radiográficamente esa osteotomía medial y cómo llevamos el complejo nasal completamente hacia abajo. También tenemos que mejorar la punta nasal. Esa punta nasal la hacemos a través de una técnica poligonal, donde reposicionamos la forma de la crura lateral del cartílago alar de una forma cóncava y redonda a una forma plana y convexa. Aquí estamos haciendo esa punta, corrigiendo la nueva posición del domo. Ese domos angulados que deben de tener una apertura entre 80 a 90 grados en esta posición. Evitando esos puntos intertransdomales que nos van a presentar esas narices pinchadas o deprimidas a nivel de las válvulas anteriores. Vemos en este caso como anteriormente se veía esas depresiones, posterior a una cirugía previa, cómo podemos corregir, mejorar ese contorno no solamente del dorso, sino también de la punta. Entonces, los pasos para hacer este tipo de rinoplastia, vamos a encontrar un abordaje mitransfixiante, la disección del septum, la septoplastia con la resección del pie septal, abordajes marginales bilaterales, la disección supracondral y resección y la simetrización de los cartílagos alares, osteotomía central y osteotomías laterales, en este caso las hacemos baja-baja. Posteriormente realizamos el let down o el push down, dependiendo de la cantidad de segmentos que vamos a resecar, la confección de la punta, reposición del septum, injertos si son necesarios y el cierre y la ferulización de la nariz. Debemos acotar que este tipo de cirugía, la cirugía preservadora, no es una cirugía mínimamente invasiva, es una cirugía con mejor disección de plano que va a preservar estructuras en vez de resecarlas y que va a cambiar la posición de las mismas estructuras sin eliminarlas. Las ventajas de este tipo de rinoplastia son un dorso completamente natural, con el área del keystone intacta. No va a ser
Ajá. Debemos incluir en el diagnóstico y en el tratamiento la forma y posición de la nariz. Donde obtenemos pacientes como esta paciente, donde corregimos no solamente esa deformidad tenía la mandíbula, sino la forma y proyección igualmente antero-posterior. Ok, cuando unimos cirugía ortognática con nariz al mismo tiempo, debemos considerar algunas cosas. Va a depender de la cirugía, si vamos a incluir mandíbula o vamos a hacer maxilar. Siempre se debe realizar la cirugía ortognática primero. La intubación nasal, ya que vamos a tener posteriormente un cambio de tubo de nasotraqueal a orotraqueal o una derivación submental, eso va a ser de preferencia a cada cirujano. El cambio de tubo, muchas veces los anestesiólogos le temen a este procedimiento, un procedimiento muy rápido que puede durar unos 5 minutos, donde el paciente antes nasotraqueal, vamos a retirar un poco el tubo para posteriormente hacer la nueva intubación vía orotraqueal para poder trabajar completamente y mantener aislada la nariz. Existen unos tubos nasotraqueales preformados que son tubos de PVC. Esos tubos son excelentes para cirugía ortognática y nos va a dar la movilidad, la capacidad de al retirar la unión del tubo, podemos también llevarlos y sacarlos por dentro de la boca sin hacer ningún tipo de daño a la nariz. Existen artículos escritos, por lo menos como el profesor Hernández Alfaro, donde en el mismo rinoplastia y mantiene los tubos preformados y hace la rinoplastia con el tubo por la misma intubación nasotraqueal. Artículos donde describen la mejor posición del tubo a nivel de una derivación submental, sobre todo para casos de deformaciones complejas a nivel facial y síndromes faciales. La cirugía más sencilla que podemos hacer, para mí tiene muy buenos resultados. Comenzamos haciendo un mentón, cambiamos el tubo y posteriormente hacemos la rinoplastia. Son protocolos muy sencillos donde vamos a corregir no solamente la posición más adecuada. Igualmente combinamos no solamente la genioplastia de avance, sino también hacemos en muchos casos bichectomía, liposucción de papada y submentoplastia para mejorar la posición no solamente esquelética, sino de tejido graso a nivel de la cara del paciente. Igualmente genioplastia de avance con rinoplastia en el mismo momento. Ya vamos a incluir un poco o mejorar esa cirugía ortognática haciendo no solamente el mentón, particularmente yo en mi cirugía ortognática hago el mentón primero, después hago la mandíbula y posteriormente hago la rino en caso de no necesitar hacer un LEFOR 1. Igual aquí vemos postoperatorios de cómo podemos observar los resultados de la mejoría en pacientes con manejo de mandíbula, mentón y nariz al mismo tiempo. En este video podemos observar una paciente que estábamos realizando cirugía ortognática con alineadores, ni siquiera tiene tratamiento de ortodoncia. Posterior a las 2 semanas, aquí vemos las imágenes y los videos de a las 2 semanas de postoperado de una cirugía de preservación de nariz y un avance mandibular con genioplastia de avance. Y aquí en estas imágenes podemos observarla al mes de operada, solamente 4 semanas posterior a su cirugía. Todavía evidenciamos un poquito de edema a nivel de los ángulos mandibulares, pienso que eso es totalmente normal. Igualmente, cirugía ortognática
si voy un poco. Entonces vamos a pasar a qué pasa cuando manejamos pacientes con Sí, ya entré otra vez. Bueno, está otra vez. Ok, entonces, en los casos más complicados, como son los casos donde manejamos maxilar, mandíbula y mentón, primero hacemos el mentón, después podemos incluir el maxilar o la mandíbula, la actuación nasotraqueal. Ok, posteriormente hacemos el cambio de tubo para comenzar a hacer la rinoplastia. Que no solamente la posición de la nariz va a cambiar siempre al realizar un EFOR1 y el paciente debe saber eso, y donde podemos aconsejar o mejorar esa posición nasal en el mismo momento de hacer una osteotomía tipo EFOR1. Vemos pacientes como hacemos predicciones quirúrgicas previas a nivel 3D y la planificación al mismo tiempo de la rinoplastia con la reducción de la jiba y la rotación de su punta nasal, obteniendo una mejor oclusión, vías aéreas aceptables y una estética facial mejorada. ¿Cómo hacemos? Sobre todo porque es una de las preguntas que más nos nariz con el EFOR1, ya que el maxilar. Entonces, del EFOR1, la resección en el mismo momento de ese cartílago septal y pie septal. Particularmente en todas nuestras cirugías de FOR hacemos septoplastias para evitar esa deformación nasal o disminuir la deformación nasal posterior a la posición o la reposición de la Entonces, podemos hacer ese down fracture del EFOR ya disecado y podemos avanzar haciendo no solamente la septoplastia, sino la disección de toda la zona donde vamos a hacer las osteotomías paranasales y esa osteotomía medial para poder hacer la rinoplastia en el mismo momento. O sea que prácticamente vamos a avanzar media cirugía nasal a través del abordaje del EFOR1. Posteriormente que fijamos el EFOR, podemos hacer las osteotomías laterales, igualmente las osteotomías. Vamos a concluir esa cirugía ortognática, cierres de abordaje y vamos a hacer el cambio de intubación de nasal
hacer hasta a través de cierres manuales o a nivel de un osteótomo percutáneo con un abordaje muy pequeño, para posteriormente hacer esa depresión o ese push down o let down y reposicionar todo lo que es el segmento nasal. En este momento, ahí lo estamos haciendo en el dedo, como presionamos la nariz posterior a las osteotomías realizadas y el retiro del segmento del pie septal. Así lo vemos radiográficamente. Y buscamos cambios inmediatos como son esto: mejorar la proyección de la punta con un dorso que viene de abajo hacia arriba. Las limitaciones que vamos a encontrar durante la combinación de rinoplastia con cirugía ortognática va a ser la habilidad del cirujano, la habilidad también del anestesiólogo para hacer ese tipo de cambio de intubación. El tiempo quirúrgico es muy importante, igualmente que el costo de la cirugía, y que pueden existir estructuras anatómicas que van a dificultar el procedimiento, como muchas veces puede ser las amígdalas. En nuestra clínica, desde el 2017, ya hemos realizado 314 casos, no solamente de cirugía ortognática, sino cirugías estéticas combinadas, donde 306 casos no tuvimos ningún tipo de complicaciones. En un solo caso tuvimos algún tipo de lesión sensitiva. 2 casos tuvimos fracturas no deseadas. En un solo caso, una malunión del maxilar. 3 casos con infecciones postoperatorias y un caso donde no pudimos realizar ese cambio de intubación de nasal a oral. Los objetivos de este tipo de cirugía es poder lograr un balance en todos los tejidos de la cara sin poner en riesgo la vida del paciente. Mis recomendaciones son realizar entrenamientos formales en procedimientos que no tengamos entrenamiento, como rinoplastia o algún tipo de lifting, el control excesivo del sangrado, mejorar siempre esos tiempos quirúrgicos, retirar siempre lo suficiente de tejido sin exagerar, evitar tensiones no solamente en los tejidos sino en las heridas, el manejo de cámara hiperbárica posterior a cada cirugía. Realizamos drenajes linfáticos desde el segundo día postoperatorio y la curva de aprendizaje a través de un trabajo en equipo. Como conclusiones, tenemos que la cara es un compuesto de órganos de tejidos duros y blandos en el cual deben estar balanceados entre sí y no separar uno del otro, ni en diagnóstico ni en tratamiento. Y que para lograr resultados espectaculares sencillamente debemos hacer diagnósticos espectaculares. Algunas de las imágenes con algunos de nuestros maestros en rinoplastia. Muchísimas gracias. Para mí el futuro de la cirugía estética facial está en la combinación de técnicas entre tejidos blandos y tejidos duros. Muchas gracias, Paolo, por tu presentación. Te felicito, de verdad, y bueno, disculpas por la mala conexión del internet que sufrimos todos. No te vayas a ir, que vamos a abrir la sesión de preguntas. Y la pregunta, quisiera que interactuaras tú y el doctor Sergio también. Doctor Sergio, ¿está por ahí? Doctor Sergio. Sí, aquí estoy. Ok. Paola les va a leer las preguntas que tenemos en el chat. Bueno, muy buenas noches. Primero a todos los asistentes, gracias por su presencia. De igual forma, felicitar a los 2 excelentes ponentes que tuvimos la noche de hoy. Empiezo con la primera pregunta, la hace el doctor Lugo de México. Él nos pregunta, bueno, nos felicita por la charla y pregunta qué recomendaciones nos podrían dar cuando hacemos preservación y nos excedimos en el momento de la recesión del septum. De igual forma, nos comenta también que le gustaría conocer que en los casos de aumento de radix, ¿qué injerto es su favorito? Sí. Paola, porfa, repíteme la pregunta porque se cortó mucho y no entendí la primera parte de la pregunta. Sí, doctor Verona, nos preguntan
en casos de qué recomendación nos podría dar cuando hacemos una preservación y nos excedemos al momento de la recesión del septum. De igual forma, nos preguntan que en caso de aumento de radix, ¿qué injerto es su favorito? Ese es el primer temor de la cirugía de preservación. Porque sí existe, sí podemos pasarnos en la resección del septum y podemos deprimir ligeramente el septum. Una de las cosas que hago cuando llega a pasar eso, podemos subir el septum y hacer un punto transeptal a nivel de la mucosa que nos va a mejorar esa suspensión del septum ligeramente hacia arriba. Otra de las cosas, muchas veces en todos mis pacientes pongo spleen de silicón a nivel del septum. Ese spleen de silicón podemos mejorar esa posición y hacer de que ferulice el septum en una mejor posición más superior. Eso se va agarrando con el tiempo. Los primeros casos de preservación pasa, por eso debemos no resecar tanto. Siempre es mejor ir de menos a más. Con respecto al radix, no expliqué mucho cómo se hace la Rhinox, porque yo creo que la charla era un poquito más informativa de lo que podemos hacer en combinación con cirugía ortognática. Por eso no me excedí en cómo hacemos eso. Colocamos muchos injertos de radix. Particularmente me gusta hacer injertos de cartílago septal en cubos o fragmentados, previamente tratados, colocados sin fascia. Actualmente no los envuelvo en fascia, pero anteriormente sí, ahorita no los envuelvo en fascia. Perfecto, doctor. Bueno, recibimos también saludos y felicitaciones de parte del doctor Quevedo. Lo felicita doctor Verón en especial por mostrar las complicaciones de sus casos. También recibimos saludos de diferentes partes de Venezuela, del posgrado de Puerto Cabello. También tenemos saludos del Hospital Prince de Lara. Tenemos aquí una pregunta para el doctor Sergio Late. Dice, ¿cree que el futuro del control de las asimetrías faciales con osteotomías de las bases esqueletales será mejorada con la utilización de placas de osteosíntesis customizadas, individualizadas? Muchas gracias por la pregunta y aprovecho también de felicitar a Paolo por la presentación, siempre muy enriquecedor escucharlo, sobre todo la experiencia que va ganando cada vez más, así que felicitaciones, Paolo. Ahora, respecto a la pregunta, es muy interesante porque hoy día uno podría pensar que todo lo que es customizado, ¿cierto?, está en la noticia y está en el desarrollo de prácticamente todos los eventos científicos del área. Y yo aún soy un poco aprehensivo con algunos temas porque en algunos casos de intervenciones ortognáticas, cuando no tenemos total precisión aún sobre el resultado de tejidos blandos, tenemos que de cierta forma improvisar o modificar algunos aspectos de la intervención. Y por lo tanto, el tener una placa customizada, ya prefabricada, para un modelamiento que lo hacemos con prácticamente el mismo proceso del AutoCAD, en lo que significa tejidos óseos, creo que no siempre va a ser tan eficiente. Además va a depender si nosotros avanzamos por cirugía maxilar primero o cirugía mandibular primero. En la mayoría de las publicaciones del uso de placas customizadas, generalmente la maxila es la más intervenida, es la más utilizada y es la primera que se opera. Y no es así en todos los casos. En mi secuencia, la gran mayoría de los casos de asimetría lo iniciamos por la mandíbula. De forma que me hace un poco complejo ese manejo con la precisión que requiere una placa customizada. No estoy seguro sobre el éxito total de las asimetrías, pero creo que es el camino explorando y la relación con tejido blando siempre va a ser la clave finalmente para definir el éxito del manejo facial incorporado a la asimetría. Perfecto, doctor. Bueno, con la respuesta que nos acaba de dar, creo que nos responde también un poco la siguiente pregunta que le tenía del doctor Miguel de Monagas, Venezuela.
que, bueno, le quería preguntar en base a su experiencia quirúrgica en la cirugía bimaxilar, por dónde recomendaba comenzar, si por la maxila o por el abordaje de la mandíbula. Y también del Hospital Ortopédico Infantil de Venezuela, le dirigen una pregunta para usted, doctor Sergio, de cómo resuelve los defectos producidos por las prótesis de silicona en la zona del mentón. Gracias nuevamente por la pregunta. Bueno, las prótesis de silicona nosotros las utilizamos muy poco, los implantes de silicona. Lo que más utilizamos son implantes diseñados y con impresión 3D en PIC, es lo que lo más trabajamos desde hace algunos años. De hecho, el año pasado publicamos una investigación comparativa haciendo análisis sobre lo que son los implantes stock y los implantes personalizados para hacer contorno mandibular, principalmente en ángulo mandibular. Y ahí hacemos una serie de análisis, definiciones y propuestas para la incorporación de las diferentes técnicas en nuestros pacientes, y el uso de la personalización, sin duda, en los casos de volúmenes, como lo discutíamos al inicio de mi presentación, son los más indicados actualmente, por lo que se considera la recuperación de la forma integral. También son los más caros, los más costosos hoy día, pero que es una situación que también tiene que ir mejorando en la medida que la tecnología y el costo de la impresión de estos dispositivos va mejorando. Ahora, en particular, los grandes defectos que yo he observado cuando he retirado estos implantes de silicona son las improntas y son las reabsorciones y remodelaciones que se generan en los tejidos óseos. Por lo general, el paciente que le retira un implante opta por utilizar otro implante o realizar una osteotomía. En esos casos no hemos tenido grandes complicaciones por la presencia de estos defectos previos. De la misma forma, en los casos donde se han producido algunos tipos de infección, bueno, el retiro es lo más indicado. Y si tuviésemos el caso de que estamos usando implantes personalizados con impresión, el implante en PIC, por ejemplo, el implante que lo podemos retirar, esterilizar o imprimir otro implante con el mismo diseño que habíamos generado para hacer la instalación de ese paciente. Esas son las estrategias que nosotros más utilizamos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, continúo recibiendo saludos también del posgrado del doctor Omar Cohen, proveniente de Valencia, Caracas, también del posgrado de UCB Caracas, Venezuela, perdón, del doctor Omar Cohen, el posgrado de Valencia, sí. Recibo, bueno, felicitaciones también desde Chile. Para ambos. Tengo aquí otra pregunta para el doctor Sergio. Me pregunta el doctor Aguilar si usted realiza superposición de tejidos en el control postquirúrgico para garantizar que el movimiento intraoperatorio realizado sea realmente el planificado. Gracias por la pregunta. Si entiendo bien, no entiendo muy bien la pregunta. Le repito nuevamente, dice, realiza superposición de tejidos en el control postquirúrgico para garantizar que el movimiento intraoperatorio realizado sea realmente el planificado. Si quiero entender, estamos hablando de la planificación del caso, y en nuestros controles postquirúrgicos sí hacemos ese tipo de procesos para control interno y para validación de las técnicas que vamos utilizando. Eso lo hacemos de rutina. Tenemos una secuencia de obtención de imágenes, tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio con tiempo determinado, que permiten hacer esos controles para evaluar nuestro proceso y con eso garantizar lo que nosotros planificamos para también los estudios que estamos haciendo sobre tejido blando facial y la respuesta a los diferentes movimientos de implante. Muchísimas gracias, doctor. Recibo también, bueno, al doctor Omar Campos, quien los felicita a ambos por ambas charlas, y hace dos preguntas, una para el doctor Sergio. Dice, ¿cuál es su experiencia en el uso de implantes de ángulo con metilmetacrilato de uso en neurocirugía que puedan modelarse y los cuales son usados mucho en Brasil? Y de un aprovecho para preguntarle al doctor Verona también el uso de Kenalog en Supratip.
pregunta si le parece menos estable el low strip que el high strip. El uso de la triamcinolona en el supratip sí lo uso, sobre todo dependiendo del paciente. Pacientes con pieles gruesas, normalmente después del tercer mes, infiltro triamcinolona de 10 miligramos mezclada con lidocaína a nivel del supratip, sobre todo por esa mayor cantidad de fibrosis que puede producirse en la cirugía en pacientes con pieles gruesas. Yo uso un protocolo donde lo coloco una vez por mes hasta completar 3 dosis. Es necesario, si no con una sola dosis es suficiente. Estable el low strip que el high strip. Para mí es más estable el low strip porque tengo un segmento completo de cartílago septal hasta el dorso. En caso, sobre todo, para muchos de los pacientes tienen laterorrinias o desviaciones septales, las corrijo de una vez con el low strip. Con el high strip, pues solamente deprimir el dorso sin manejar transversalmente y axialmente todo lo que es el complejo septal. Muchísimas gracias, doctor. Le doy la palabra al doctor Olate sobre la pregunta del metilmetacrilato. Perfecto. Efectivamente, doctor Campos, doctor Omar Campos, gran amigo. Sí, tenemos la experiencia en Brasil que se utiliza bastante. Yo no tengo mucha experiencia utilizando esos productos, pero pienso que si la extensión que tienen en neurocirugía y su aplicación perfectamente pueden ser utilizados también en contornos mandibulares. Lo que me complica en alguna etapa es el tipo de acceso y sutura que estaríamos utilizando para la instalación, porque al hacerlo a niveles craneales, claro, son bastante protegidos, probablemente por los tipos de campo y de tejido que estamos pasando. En el caso de la zona mandibular y intraoral, fundamentalmente tengo muy pocos planos de sutura. Y quizás ese podría ser un punto que pudiésemos analizar como potenciales riesgos de complicación, pero como digo, mi experiencia con este tipo de productos no es tan alta y quizás habría que hacer algún análisis más detallado para saber cómo podría andar. Así mismo, doctor. También, bueno, esta pregunta viene del doctor Libardo Vaca de Colombia. Los felicita igualmente y les pregunta, bueno, los felicita por hablar del tema también de estética, ¿no? Basado o dirigido a la cirugía maxilofacial, la cual a veces tiende a ser algo un poco controversial o que hemos dejado un poco de lado. Y por tanto, él pregunta cuál es la experiencia de sus posgrados, residencias o en cuanto a lo que son las rotaciones de estética en el área de cirugía maxilofacial. Muchas gracias por la pregunta, doctor Vaca. Siempre también ha sido un privilegio escucharlo en su conferencia. Bueno, mi experiencia, yo no participo directamente en ningún programa de formación en cirugía maxilofacial, pero sí he recibido en mi hospital, en mi universidad, residentes de otros programas. Y conociendo un poco la experiencia de ellos en Chile y en Sudamérica, la verdad es que la formación curricular dentro de los programas de cirugía maxilofacial es bastante limitada. Hay algunos programas que han escapado un poco, ¿cierto? Y han tenido formaciones más regulares, pero creo que continúa siendo un gran desafío y entiendo que hoy día es parte del gran objetivo, uno de los grandes objetivos de proyectar dentro de los procesos formativos que también coordina la CIU y todas las organizaciones de gremio que tenemos dentro de la especialidad. Así que yo creo que son algunas técnicas más, un procedimiento más, que es muy necesario incorporarlo dentro de la secuencia formal de la formación de los especialistas. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos al doctor Verona. Sí, de hecho, o sea,
desde que cuando yo me formé particularmente, pocos programas incluían cirugía estética facial dentro de su currículo. La idea ahorita es ir sumando a cada programa, de poder incluir no solamente procedimientos, sino entrenamiento en cirugía estética a los residentes. Entonces, es una tarea que tenemos ahorita muchos cirujanos en Latinoamérica, de mejorar no solamente la calidad de la cirugía estética facial por la cirugía maxilofacial, sino también incluirla a nivel del entrenamiento en la cirugía. Y no solamente eso, sino tratar de... Internet está muy mal. Ok, creo que perdimos conexión por un momento con el doctor Verona, pero bueno, voy a continuar con la ronda de preguntas. Recibimos saludos del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde de Valencia. Hay una pregunta del doctor Benaim para el doctor Olate. Nos dice que nos hable un poco de su experiencia en la reducción malar en la cirugía de feminización facial, y lo felicita igualmente por su presentación. Gracias por la pregunta. Es un tema muy interesante la cirugía de género. Hay grupos que tienen bastante experiencia en Latinoamérica y en Europa y en Estados Unidos, por supuesto. Y a partir de ello hemos tenido grandes experiencias también para nuestra práctica. En lo que hacemos a nivel de Sigoma, más que reducciones, lo que hacemos es nuevas proyecciones. Y como explicaba al comienzo de mi presentación de forma muy breve, la clave en esas nuevas posiciones está en la inserción de los ligamentos faciales vinculados a la posición de los paquetes de grasa facial. Y en la zona de Sigoma son bastante precisos, son la zona que tiene menor movilidad cuando lo comparamos a zonas como el labio, ¿cierto? O las zonas bucales que tienen alta movilidad. De esa forma, la estabilización de implantes en esos sectores es muy eficiente y por lo general con transiciones hacia la zona bucal mediante técnicas de bichectomía o reposiciones con sutura ha sido bastante eficiente para mejorar los contornos y la definición en este tercio medio. En lo que significa la reducción con osteotomía, la técnica que más utilizo es la que les nombré en esta presentación, que en el formato de L, con una reducción más significativa y en volumen en la zona inferior. Hay restricciones y hay limitaciones. Difícilmente uno puede obtener más de 5 milímetros de reducción en esa zona, y a nivel de arco cigomático más de 3 milímetros de reposición medial. De forma que en los casos donde tenemos grandes volúmenes y tenemos que reducir, muchas veces optamos por la combinación de técnicas con zonas de tercio medio, disculpen, zonas de tercio inferior. Y con eso vamos mejorando el escenario para hacer una normoposición facial femenina que sea de contorno más que solamente una área específica de Sigoma. Muchísimas gracias, doctor. Sí, definitivamente, bueno, esto del tema de feminización es algo que en Latinoamérica todavía nos falta mucho que abordar, ¿no? Pero definitivamente es algo que le vamos a hacer frente, ¿no? En un futuro. Recibimos también, bueno, diferentes saludos del doctor Molina, la doctora Martínez del capítulo Mérida de Venezuela. Tengo también pregunta aquí desde Chile, residente de la Universidad de los Andes, una pregunta para usted, doctor Olate, respecto a la predictibilidad que tiene hoy en día y cómo se proyecta a futuro la simulación de tejidos blandos en la planificación. Y si existen además técnicas de fotogrametría que estén mejorando lo que son las mallas 3D. Mejorando sobre todo lo que son las regiones nasogeniana y nasolabial. Voy a ir eligiendo de todas las preguntas que tenemos un par más para ya ir cerrando, y les agradezco a todos por sus preguntas. Bueno, muchas veces, nuevamente gracias por la pregunta, muy interesante y muy extensa en la respuesta. Vamos a simplificar un poco.
La fotogrametría nosotros la estamos utilizando, tenemos unos equipos acá de imágenes tridimensionales, trabajamos con malla, pero esa malla responde al algoritmo del software. Y el problema que tenemos es que nuestros algoritmos no siempre son los adecuados ni los eficientes. Y eso es en gran parte porque los parámetros que tenemos para esas mediciones es de sujetos de entre 20 y 38 años. Y olvidamos el sujeto que está en su etapa de desarrollo y crecimiento previo a los 20 años, y el sujeto que está en franca etapa de envejecimiento después de los 40 años, donde se producen nuevas reposiciones, dosis de grasa facial y nuevas posiciones en el oso que también tiene remodelaciones producto del envejecimiento. De forma que aún estamos bastante incipientes en ese análisis. He sido revisor en muchas investigaciones asociadas al tema, en diferentes journals, y la tendencia, por supuesto, está en la IA como elemento fundamental para esa captación de volúmenes. Entonces, en la medida que más técnicas 3D se empiecen a hacer y más técnicas de control postquirúrgico se instalen, esos software van a empezar a aprender de mejor forma el potencial desarrollo posterior, ¿cierto?, de lo que son los tejidos blandos y cómo se van reposicionando. Hoy día no hay suficiente información para tener total predictibilidad en esas estructuras. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, cabe destacar que tengo todavía muchísimas preguntas en el chat, pero bueno, voy a dar cierre ya finalmente con una pregunta para el doctor Verona de parte del doctor Salas, quien dice que hoy en día se habla mucho de la rinoplastía de preservación ultrasónica. Él nos pregunta si usted podría comentar sobre el uso del ultrasonido en esta técnica y si tiene clara, las ventajas o las desventajas contra lo que es la técnica convencional. Las técnicas ultrasónicas lo que están agregando a la cirugía no es más que el piezotomo, el piezoeléctrico. Entonces, teóricamente hace un menor daño a lo que es los tejidos blancos, a los tejidos blandos circundantes al tejido óseo cuando se hacen las osteotomías. Cuando hablamos de cirugía de preservación, son cortes muy pequeños. Yo particularmente no lo veo significativo, al menos que vayas a hacer algún tipo de cirugía como de alguna tendencia estructural, donde sí hay que resecar más tejido. Ahí vamos a hacer mucho menos daño a nivel con elementos eléctricos como el piezotomo. Esa pregunta se la hice yo al doctor Valerio Finocchi cuando estábamos haciendo su entrenamiento allá en Italia, y me dijo eso mismo, que él no veía por qué aumentar los costos si las osteotomías son dos pequeñas osteotomías a nivel lateral. Pero cuando le agregamos tecnología de ese tipo, sobre todo a la reconstrucción nasal, al tener menos edema el paciente, vamos a tener unos mejores resultados y una mejor estabilidad en la rinoplastia. Para poder colocar el instrumento debemos hacer cirugías abiertas, no se puede hacer con cirugías cerradas. Entonces es un poquito ambiguo. Si yo estoy tratando de conservar tejidos blandos, no voy a hacer un abordaje abierto para poder llegar y hacer las osteotomías con el... Muchísimas gracias, doctor Verona, y igualmente, doctor Sergio Late. Felicitarlos por la presentación. La verdad, la gente está gratamente, bueno, sorprendida de tan excelentes disertaciones. Son muchas las preguntas que quedan. Sé que, bueno, pueden contactarlos a través de sus páginas personales, Instagram, correos. Vamos a tratar también de dejar aquí en el chat la información para que se dirijan a sus páginas. Y ahora le voy a dar la palabra al doctor Castro. Muchas gracias, Paola. Bueno, reitero las felicitaciones a nuestros invitados, tanto a Paolo como al doctor Sergio. Encantado de haberlos tenido a ambos en esta noche tan amena. De verdad que les doy las gracias por haberse tomado el tiempo para estar con nosotros, al igual que a todas las personas que se conectaron. Las que no se pudieron conectar, nuestras disculpas.
el cupo era para 100 personas y se nos llenó por completo la sala. De todas maneras, se pueden registrar en el link que estaba en la página y posteriormente le vamos a mandar el enlace del video que lo vamos a colocar para que tengan acceso a la charla. De igual manera, los invito formalmente a nuestro próximo webinar que va a ser en el mes de mayo. Le va a tocar al capítulo Mérida y el tema va a ser patología de la región maxilofacial y vamos a contar como componente con la doctora Norma Martínez. Su tema va a ser dientes incluidos asociados a patología quística y tumoral, abordaje, diagnóstico y diagnóstico quirúrgico. De igual manera, vamos a contar con la asistencia o con la presencia del doctor Julio Gómez de Estados Unidos, quien nos va a hablar sobre consideraciones generales para el manejo de lesiones complejas. Esto les va a llegar, al igual que le llegó la información de este webinar. Y bueno, no me queda más que agradecerle su presencia. Debo de verdad felicitar a nuestro Comité de Educación Continua, al doctor Henry García, al doctor Daniel Benaín, a Paola Díaz, a Carlos Petit, por toda la preparación de estos y las futuras charlas que tenemos. Entonces, no me queda más que darles las buenas noches y que descansen todos. José Luis, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Excelente presentación. Discúlpeme que mi internet ha estado muy mal en estos días, pero de verdad, no solamente gracias a ti, José Luis, sino a todo el comité de la Sociedad Venezolana de Cirugía Maxilofacial por esta nueva iniciativa. Gracias a ustedes, a los de su capítulo y a ti especialmente. Bueno, y la idea es que todos participemos, que nosotros seamos los primeros que vamos a participar en estos webinars, que bien nos hacen falta a todos los de la sociedad. Saludo al calor oriental. Listo. Igual, gracias. Hasta luego. Hasta luego.